a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Voy a repetir ese versículo. A griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil, a nosotros. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Amén. Amén. Bien. Creo que ninguno de nosotros quiere vivir bajo el peso de deudas. Estar en deuda es una de las cosas más horribles que puede suceder en nuestras vidas. Pero creo yo que cuando tenemos deudas y las reconocemos esa deuda y nos acometemos a repagar la deuda. Aquí en México los mexicanos acostumbran, préstame 300 pesos y te pago en la quincena. Y no se paga. Porque está por pagar y pagar y pagar y simplemente no me paga, vacilo, y debemos 300 de la última quincena y 150 de la anterior y no pagan las deudas. Es muy mexicano eso, pero no es de cristianos eso, en lo mínimo. Cuando nos acometemos, ese acometimiento sirve para llevarnos al trabajo duro y a una estabilidad en nuestras vidas. El único empleo donde uno trabaja duro y no se le paga, está viendo lo que soy, pastor. Es así de sencillo. Ahora, en verdad, y usted y yo lo sabemos, es que la salvación es por gracia. Dígame. Amén. Dígame cuando quiera. Es por gracia. No trabajamos para la salvación. No hay nada que podemos hacer para merecernos esa salvación. Es gratis. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y es un don de Dios para nosotros. Pero si hay algo bajo lo cual estamos responsabilizados, y ese algo es la disposición de nunca pervertir esa gracia que viene a nosotros tan libremente de la mano de Dios. No pervertir esa gracia, no abusar de esa gracia, de no decir, bueno, ya estoy salvo, gloria a Dios, y ahora me voy a subir al tren de la salvación, pero no quiero obligación alguna en mi vida. No es así. Si usted se sube al trolley hay que pagar el boleto, se sube al camión hay que pagar el boleto, se sube a un avión hay que pagar el boleto, se sube al evangelio hay que pagar el boleto, pero de la manera que Dios dice, no de la manera de los hombres. Se convierte en una obligación con Dios, en un agradecimiento con Dios, y a través de ese agradecimiento llega a nosotros estabilidad y nos causa vivir una vida que funciona. No una vida llena de frustraciones, no una vida llena de problemas, sino una vida que funciona y que da fruto, que le trae bendición
y que causa que usted crezca y que en ese crecimiento se desarrolle y madure como persona cristiana. Como persona cristiana. Ahora, quiero predicar acerca de deudas espirituales. Dijo el apóstol: soy deudor a los griegos y a los hebreos. ¿Deudor de qué? ¿Cuál es la deuda de Pablo? Primeramente quiero considerar que usted y yo estamos en deuda con almas perdidas. Estamos en deuda con los que no conocen a Cristo Jesús. A todos estos que nos rodean, a todos aquellos que los rodean en el trabajo y donde usted vive, usted, conforme a la palabra, está endeudado con ellos, les debe un claro y fuerte testimonio del Evangelio de Cristo Jesús, que puede ser ejemplificado a través de la vida, de las palabras y de las acciones de la vida suya. Uno de los grandes peligros nos acontece al pasar el tiempo en el Evangelio. Nos vamos, como quien dice, haciendo tibios y después fríos. Tenemos que luchar por mantener la temperatura de nuestras vidas caliente. Y eso es porque no exponemos nuestra fe, se convierte nuestra fe en una faceta teológica, donde conocemos escrituras y sabemos que cuando le estamos dando el Evangelio a alguien debemos llevarlos a Romanos capítulo 10 del 8 a tal y tal versículo, pero se pierde el fuego y se pierde la vida a la cual llegan los pecadores y llegan los que no conocen a Cristo Jesús. El peligro de no exponer nuestra fe se convierte en teología y se convierte en algo teórico que ya no quema con un fuego. ¿Y cuál es ese fuego? Pasión por otras almas. ¿Cuánta gente en la familia inmediata suya necesita el Evangelio desesperadamente? Aunque llevo más de 40 años en esto, hay muchos de mis familiares que he traído a los pies de Cristo y hay muchos que no. Y entre los que no, qué desgracia que mueran en un accidente, que mueran de una enfermedad sin haber aceptado a Cristo Jesús, asegurando su destino eterno, que ya no es el cielo, sino que es el infierno. No hay purgatorio, eso fue una invención de la Iglesia Católica en los 1500 y pico para aumentar los fondos de entrada a la Iglesia Católica. Es un mecanismo económico que sigue funcionando hoy, así que en su maldad muy bien puesto. Alguien dijo, un gran filósofo mexicano, que la teología y el teólogo tienen una falla: nunca miran por su propia ventana, no han mirado por su propia ventana. O sea, que la perspectiva teológica y teorética carece del amor de Cristo, carece del poder de Cristo, pero más que nada carece de la compasión de Cristo Jesús. Si usted no está lleno de la misma compasión que Cristo tiene en él para ganar al que está perdido, para ganar almas, entonces lo más probable es que su cristianismo sea más teológico y teórico que vivo y apasionado. La teología no considera a un mundo sin Dios, a un mundo sin esperanza, a un mundo sin fe, sino que sencillamente ve los hechos de un razonamiento religioso. Es todo lo que hace la teología. Y si usted y yo no cuidamos el fuego, bueno, ¿cuántos han hecho una fogata? Muchos de nosotros hemos hecho un fuego para cocinar.
Si uno no cuida el fuego y alimenta el fuego, se va a apagar. Entonces, ¿qué vamos a calentar cuando las brasas están completamente frías? Si usted y yo no cuidamos el fuego, en tiempo, lo que llegamos a desarrollar es una filosofía religiosa que incluye ir a la iglesia, participar, etc. Hay algunos que no quieren compartir los juguetes, y hay otros que no trajeron juguetes y quieren que se comparta con ellos. Mucho como el mundo de los adultos. Desarrollamos, es una filosofía que dice que el cielo es pequeño y hay lugar para pocos. Por ejemplo, yo no le veo chiste a ser testigo de Jehová, porque solamente pueden ser salvos 144,000 y ya están salvos. Y si ya están salvos, ¿por qué sigo pregonando y predicando? ¿Y por qué están llenas y repletas las iglesias de los testigos de Jehová? ¿Sabe por qué están llenas las iglesias de los testigos de Jehová? Fíjese los sábados y los domingos a dónde están, visitando a todos sus vecinos, visitando a la gente, hablándoles de un evangelio sin esperanza. Y aunque presentan un evangelio sin esperanza, su efusividad, su pasión hace que vayan. Es interesante, ¿no? Que sabiendo que van a un engaño van de todas maneras, porque, híjole, está entregadísima esta persona. Aquí, venga los sábados en la mañana y vea dónde están. Es más, ahorita te aseguro que hay mínimamente 50 o 60 testigos de Jehová que le dan toda la vuelta a este funcionamiento, casa por casa. Perdemos la pasión por las almas. Y otra desgracia es que posiblemente hemos nacido a un sector del evangelio donde ni siquiera se entiende que tenemos que tener una pasión por almas. Y yo prendo el internet no para aprender algo, ¿no? Yo aprendo del Espíritu Santo y de este libro. Yo no compro los libros de la para aprender. Es aquí. No quiere decir que no los lea, los leo. Pero mi aprendizaje espiritual no viene de ahí. Pero uno puede prender la televisión y ver grandes iglesias, sus programas, donde usted ve programa tras programa tras programa y jamás se habla de salir a ganar almas, que es nuestra responsabilidad. Jamás se trata de sembrar la pasión por esas almas. Jamás se da el ejemplo de la compasión de Cristo Jesús por almas. Y eso es terrible porque estamos en deuda con el pecador que necesita a Cristo Jesús, nuestro Señor. El cielo es pequeño, hay lugar para pocos y ellos son los sabios, los profundos, los místicos en el Evangelio de Cristo Jesús. Pero Pablo, si usted lee los evangelios que él escribió, él quemaba en la pasión por almas. Usted sabe que por predicarle a los que no conocían a Cristo Jesús, lo apedrearon, y hay 6 veces en la palabra del Señor donde lo mataron y el Señor lo resucitó para que siguiera predicando. Y cuando resucitó no dijo: ¡ay, miren el gran milagro! Ahora voy a estar en todos los programas de televisión por todo el mundo dando mi testimonio de cómo Dios me levantó de los muertos. No, se paró vivo y órale a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Ese era Pablo. Y eso que quemaba en su alma era ese profundo sentido de obligación, un sentido de deuda, un sentido que para repagarle a Dios, él tenía que llevar el conocimiento de Dios a toda la humanidad. Hermana Gloria, si usted no hubiera conocido a Cristo Jesús, ¿a dónde estaría su vida? Hombre, estaría loca yo ahorita, de verdad. Nacho, tú y yo estaríamos muertos. Porque no eras nada bronco tú, ¿verdad? Casi nada. Y yo estaría muerto. Cuando yo me entregué a Cristo Jesús, el 9 de noviembre de 1974, había 7 contratos de diferentes lugares pagando mucho dinero para que me mataran.
O sea, me andaban buscando 7 ampones asesinos para matarme. De no haberme entregado a Cristo Jesús esa noche, que fue en noviembre, llegando a enero yo ya no hubiera estado en esta tierra. Porque uno no se puede esconder cuando hay tanto. No se puede esconder uno. Y de Dios nadie se esconde nunca. Nadie se esconde absolutamente nunca. Entonces, oigan, ¿cómo va a crecer la iglesia si no ganamos algo? ¿Y cómo vamos a ganar almas si no tenemos una pasión para ganarlas? A mí me gusta ir al Zócalo. ¿Saben por qué? Porque en el Zócalo uno ve lo peor, lo más destituto, lo más necesitado de la sociedad mexicana. Hemos ido a predicar. ¿Y qué pasa cuando predico en el Zócalo, Nacho? Y luego viene la policía. Y he tenido, mire, usted no puede predicar. Digo, ¿cómo que no puedo predicar, señor policía? Soy mexicano, soy ciudadano y tengo derecho constitucional de abrir mi boca libremente y predicar el evangelio, pero no aquí. ¿Por qué? Porque los idólatras pagan por su espacio y yo no voy a dar nada, pero no voy a salir del Zócalo. Entonces, miren, nada más vayas a esta otra esquina gratis y diga lo que diga. Pues ahí nos fuimos y ahí se vino la gente. Y ese día ganamos mucha gente en el Zócalo. Claro, venir desde allá acá a la iglesia está duro. Pero cuando abramos la sucursal de Minoje en el distrito, ahí van a ir, no se preocupe que ahí van a ir. Y, mire, ¿a dónde nos lleva la pasión por las almas? Use su sentido de conocimiento bíblico y dígame, ¿a dónde te lleva tu pasión por las almas, Pepe? Bíblicamente. Sí. ¿Cuál es el final bíblico de todos los que quemaban con pasión para las almas? Los asesinaban. Por esto no predican. Los cristianos, la mayoría, le sacan a la confrontación, le sacan a que se les ajuste su estilo de vida, o su manera de pensar, o el coeficiente social de su nivel, y prefieren apagar ese sentido de obligación con almas perdidas que comprometer su estilo de vida. Así que comprometen el evangelio para no comprometer su estilo de vida. Él dijo, yo le debo al judío, él era judío, y le debo al griego, o sea, al gentil, y al bárbaro, y al sabio, y al intelibruto, y al educado, y al que no es educado, al refinado, al vulgar, al que sea que no conozca a Cristo. Estoy en deuda con esa persona. Tengo que darle la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esa verdad es la única esperanza que ellos tienen. No de asegurar la vida eterna. La vida eterna estamos asegurados todos. El lugar donde se lleva a cabo su vida eterna es lo que asegura, obedeciendo al Señor y quemando con esa pasión. Mucha gente no quiere llevarle el Evangelio a sus padres porque sus padres son católicos. Muchos padres que se salvan no quieren predicar en su vecindad porque todos sus vecinos son católicos. Y déjame decirle que predicar en contra de la idolatría a un idólatra fácilmente puede transicionar a violencia. Usted tiene que esperarla. Nada más que antes de conocer a Cristo me llegaba la violencia y yo dispensaba de la violencia a mi manera. Ahora, si me pegan de este lado, tengo que voltear al otro. Y tengo que tener la confianza en Cristo Jesús, que Él va a intervenir y va a protegerme y va a salvarme. Eso no quiere decir que el cristiano no puede levantar la espada ni nada. Claro, claro que sí. Si llega a los Estados Unidos a atacar a México para tomar las riquezas de México, yo voy a pelear por México, ¿me entienden? Sí, esa libertad la tenemos, pero nuestra responsabilidad con los que no conocen a Cristo es muy delicada. Él predicaba
que el pueblo de Dios estaba endeudado con Dios y que el tema era las almas perdidas. Hay un sistema de contabilidad en el sistema redentivo de Dios. Y en ese plan, usted y yo estamos en deuda, estamos en cifras rojas. ¿Cuánto tiempo estamos en cifras rojas? Toda la vida. Toda la vida estamos en cifras rojas. Usted y yo estamos en deuda con todos aquellos que no conocen a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Es más, la palabra deuda en su sentido puro no solo habla de deber, sino que habla de estar delincuentes con esa deuda. No solo debemos, vamos atrasados con esa deuda. Hay urgencia. Si usted está atrasado y están a punto de cortarle la luz o cortarle el agua o no va a tener gas, hay urgencia, ¿no? Hay que ver la manera de pagar esa deuda. Y nosotros estamos preparados en el terreno natural a hacer lo que tengamos que hacer para pagar esas deudas. Pero en el sentido espiritual no estamos listos, no entendemos, no estamos al tanto de quitarnos esa deuda de encima. Hay que prestar atención porque habla no solamente de estar en deuda, sino de pagar inmediatamente, saldar esa cuenta con nuestro Señor. En un libro que se llama Libertad para Escoger, el autor dice lo siguiente: si tú sales a dar testimonio y Dios no te dijo que lo hicieras, entonces no será de beneficio. Es más, hizo daño, pues al no entrar en convicción entras nada más en el enojo. Yo he oído ese argumento muchas veces, particularmente del género calvinista, los que son calvinistas en su teoría, en su convicción. Pero ¿sabe lo que veo ahí? Veo a alguien rudo, veo a alguien presuncioso que salió a regañar, mas no a bendecir. Estas frases son típicas de las enseñanzas profundas que realmente han traído muerte a todo movimiento y a todo avivamiento que ha nacido de la espontaneidad y del Espíritu Santo de Dios. Posiblemente ustedes no hayan leído de esto, pero uno de los grandes movimientos de la historia del cristianismo fue el movimiento de Wells. En el tercer siglo fue asesinado el movimiento por teólogos que entraron al movimiento e inmediatamente pusieron estructuras. Ese fue el crimen de los fariseos. Los fariseos, muchos de ellos, predicaban la palabra y conocían el Pentateuco. Para ser fariseo usted tenía que tener memorizados los primeros 5 libros de la Biblia. A ver, aviéntese los memorizados. Yo he tratado, aunque tengo una gran profundidad en esa escatología y en esa etimología, bueno, una es de insectos y la otra es de la Biblia. Ahorita me confunde cuál es cuál, ento y eto. Pero memorizarse todo eso toma una gran dedicación, una gran cosa. Pero lo que hicieron ellos es que se dedicaron a proteger la palabra de Dios, que era santa, y hicieron estructuras religiosas alrededor, y las hicieron tan altas que ellos ya no podían ver qué estaba dentro de la estructura, y vino Cristo Jesús a derrumbar esas estructuras para que lograran ver de nuevo, y en vez de ver de nuevo, asesinaron a Cristo. Es interesante lo que produce ese tipo de astigmatismo espiritual. El movimiento de Wells murió por eso. Luego en los 60 vino
Jesus Movement, el movimiento de Jesús en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Tremendo movimiento. Todos los hippies, ¿ves? Todos los hippies, ¿ves? Vinieron al Señor. Y cuando entrabas a una iglesia, volteaban todos con su pelo largo y sus locks y sus barbitas y todas sus joyas de plástico y todo eso. Y entrabas a la iglesia y decían, dude. Pero un gran movimiento, se salvaban por cientos de miles y murió porque llegaron teólogos a profundizar la sencillez con la cual estos predicaban el Evangelio. Salían a predicar ya antes de conocer a Cristo, bailaban en las calles y andaban con sus panderos, los Hare Krishna y todos ellos. No tenían temor de andar en la calle, pero con muy sencillo su mensaje. Y llegaron los teólogos a enseñarles las cosas profundas del Señor, y murió ese avivamiento a los 7 años de haber comenzado. Yo lo viví, no como salvo, como burlón de ese movimiento. Luego llega el movimiento carismático, el carisma, el avivamiento de los dones del Espíritu Santo. Renace la supremacía del apóstol y del profeta, y se distinguen maestros y evangelistas. Entre los evangelistas, Morris Cerullo, Billy Graham, todos los grandes que nacieron en esa época, pero muere por lo mismo. Está muriendo lo que Dios está haciendo ahorita por las palabras del autor de Libertad para Escoger. Usted y yo tenemos mucha libertad en el Evangelio, pero no podemos escoger nada que no esté pautado en este libro. Estoy cansado de prender la televisión y oír sermones acerca de profundizarse en la sociedad, de cómo manejar temas sociales y no cómo manejar la confrontación que la Biblia enseña. Yo oigo personas, tocayo, que dicen, no, es que las palabras de Cristo llegan al corazón, son bonitas las palabras de Cristo, te lo juro. Todavía tienen una raíz allá atrás los desgraciados, ¿no? Pero dicen, es tan bonita. Pero entonces yo soy un idiota, un bruto de primera categoría, porque Pili, cuando yo leo el Nuevo Testamento, yo no lo veo bonito, yo lo veo brutal. Exige de nosotros lo que tenemos que dar y lo que debemos dar. Es más, cuando los discípulos, hermana Rosa, empezaron a caminar en el Evangelio, sellaron su destino, y ese destino era morir por su fe. Morir por su fe es así de sencillo. ¿Sabe cuántas veces he sido encarcelado por predicar el Evangelio en Cristo? Aquí en México, 17. Ya no recientemente, pero en el 84, 85 y 86. No tiene usted idea. Y era desnudo en una celda de cemento, sin comida, sin agua, golpizas con cables, para que yo besara a la Virgen, para que yo negara a Cristo Jesús. Y yo no era el único. En el Venado, ¿te acuerdas de la tragedia del Venado? Allá en San Luis, un pueblito que había llegado una persona, es más, era un padre que se convirtió a Cristo Jesús, como el que tenemos nosotros, que ahora está todo vanidoso, que llegó y todos los adultos de ese pueblo, como 90 o 100, se entregaron a Cristo. Y el edificio se congregaban, no tenía ventanas ni nada, nada más tenía una puerta. Y los vecinos llegaron, sellaron la puerta y le echaron fuego al edificio, y murieron esas 90 personas. Fueron quemadas vivas en el estado de San Luis no hace mucho tiempo, por amar a Cristo Jesús nuestro Señor. Pero tenemos que tener el valor. ¿Y qué nos lleva a eso? Entender que tenemos una deuda con las personas que no conocen a Cristo, Jesús. Hermano,
Hermana, Cristo ya le dijo que saliera a predicar. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ya está, el orden ya lo dio Dios. Y Jesús no tiene por qué repetir lo que dijo en Marcos 16 y Mateo 28. Ya lo dijo. Estamos esperando que se abran los cielos y que se oiga la voz de Dios. Este es mi hijo Luis Alberto. Luis Alberto, sale y predica la palabra. Ya lo dijo. No sabes porque no lees tu Biblia. Si la lees, vas a saber que es un mandamiento de Dios salir y predicar la palabra. Entonces, ¿cuántas veces le hemos aconsejado a un nuevo bebé espiritual regresar a su trabajo y darle testimonio a la gente con la que trabaja, regresar a darle testimonio a su familia? No hay nadie aquí que estuvo ahí. Estuvo tu mamá y tu papá, pero tuvimos una generación de jóvenes de entre 12 y 25, 26, casi 2000 de ellos. Una potencia y una fuerza increíble para hacer el trabajo del Evangelio. Pero un gran número de ellos, cuando se entregaron a Cristo, los echaron de su casa. No, si vas a seguir esa religión, lárgate, vete de la casa. Y los echaron de la casa. Hubo un momento que en la casa de usted teníamos 15 o 16 viviendo ahí y tragan como usted no tiene idea. Adolescentes, olvídense. Hay que poner la mesa 5 o 6 veces al día. Pero, total, es así, los echaban de sus casas por creer en el Evangelio. Y yo le aseguro que si usted predica y da un testimonio como debe de ser a sus familiares que no conocen a Cristo, va a haber bronca. Pero a la larga, 1, 2, 3 de ellos se van a entregar a Cristo Jesús. Y voy a decirle otra cosa que he entendido a través de los años. Los que llegan a caer más fuerte son los que más resistencia pusieron. Los que más resistencia pusieron llegan a caer al Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué sabe un bebé? Pues no mucho. Hace ruidos de bebé, come como bebé, le dan su lechita. Y uno pudiera decir, estamos hablando de terreno natural, bueno, primero que crezca el bebé, y los que ven nada más con ojos naturales dicen, primero que crezca el bebé, que crezca en la gracia de Dios, que madure y que supiera algunas respuestas antes de contar su historia. Suena lógico, ¿verdad? Y lo es lógico. Y es buena lógica mundana, es buena sabiduría mundana. Pero mi Biblia me habla de la samaritana. ¿Sí saben de quién hablo? Fue al pozo. ¿Y a quién conoció en el pozo? Siento que usted es profeta. Estaba hablando con Dios, habló con él. ¿Qué sucedió? Momentos después de que ella se entregó, ¿qué sucedió? Se fue y trajo a un pueblo entero a los pies de Cristo Jesús ese mismo día. ¿Por qué? Porque lo que le había sucedido a ella era tan intenso que ella quería que le sucediera, y sucedió. Dios honró esa pasión y trajo a todo un pueblo. Hasta el Gadareno fue y ganó almas. Andrés conoció a Jesús inmediatamente, y el momento que él conoció a Jesús, corrió a donde estaba su hermano Pedro, y que le dijo: ven a ver al Cristo, al Mesías. El mismo día, el mismo momento que él se entregó, reconoció quién era y fue y le dijo a Pedro: vente.
Si fuera mexicano, dice, vente manito, va a estar repadre, te va a gustar, vas a ver. Y hay refrigerio después. Entienda esto, hermano. Usted y yo tenemos una enorme obligación, y esa obligación es una obra de Dios en nosotros que produce la pasión por ver al que no conoce a Cristo salvo. Salvo. Y todos ustedes están, quítenme el bozal, suéltenme, quiero saber. ¿Saben cómo están la mayoría? Ajá. Claro. Es algo que tiene que nacer. ¿Quién es responsable de que viva ese fuego? Cada uno de ustedes. Pero de que Dios pone esa responsabilidad en el campo de cada uno, ya lo hizo. Y tenemos la obligación de hacerlo. Es una deuda delincuente y nosotros como deudores tenemos que poner a ordenar nuestros corazones con el amor de Dios para poder traer a la humanidad que no conoce a Cristo Jesús a los pies de Cristo. La vida es frágil, ¿no? El que escribió aquel corrido ya lo entendía mucho antes y a lo mejor nunca fue salvo. La vida no vale nada, no vale nada. En un momento se esfuma, en un momento se va. A mí nunca se me va a olvidar, yo aprendí mi lección. Ya era pastor, tenía yo mi primera iglesia, hermana Gloria. No, yo estaba como gallo. Todavía no había salido de la denominación, era cuadrangular, tenía mi iglesia. Y mi mamá estaba en el hospital en Tucson, Arizona, porque los oncólogos de más fama ahí estaban y tenía cáncer. Le habían quitado las dos mamas en una cirugía radical. Y yo tenía mi iglesia y tenía que manejar 70 millas de Nogales a donde estaba mi iglesia en Tucson para ver a mi mamá. Siempre andaba deprisa. Ya no, gracias a Dios. Pero Nacho, tú tienes que andar deprisa. Tú estás demasiado joven para aplazarte. Entonces venía yo por el pasillo, ¿no?, cuando estaba mi mamá, y pasé y volteé a un cuarto y estaba una señora, nunca se me va a olvidar, estaba medio sentada en la cama con almohadas atrás, pero no, hasta ahorita puedo cerrar los ojos y ver la cara de la señora. Una señora, no sé cómo describir a una persona que está en una bata de hospital, acostada en una cama de hospital como elegante, pero era elegante. Se veía una gran necesidad. Y al pasar el Señor me dijo, ora por ella. Y yo dije, claro, cuando yo vaya a ver a mi mamá y termine de ver a mi mamá, de regreso, media hora, 45 minutos más tarde, voy a hablar. Llego yo y cuando veo el cuarto está vacío. Y dije yo, perdón, enfermera, está en exámenes o algo. Dice, no, hace 15 minutos ella falleció. Me caí de rodillas, se me doblaron las rodillas, caí al piso y le pedí perdón a Dios. Y le dije, nunca más voy a cometer ese error. Que tú me digas, lo voy a hacer punto y aparte. Porque puede ser una eternidad la que está en el balance. Y por toda la eternidad, la responsabilidad que yo tenía con esa alma, no sé cómo voy a rendirle cuentas al Señor porque lo desobedecí. En 2 de Corintios capítulo 5, Segunda de Corintios capítulo 5, 18, 19 y 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación,
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tenemos la obligación de ser los embajadores, y como embajadores tenemos la orden ya se nos ha dado la orden. Alguien dijo, el mundo no busca a Cristo, tiene que ser buscado. El mundo tiene que ser buscado. El mundo no aprende solo, tiene que ser enseñado las cosas de Cristo. Pablo dijo, soy deudor a todas las clases de los hombres, hebreo, griego, rico, pobre, sabio, no sabio. Y de la misma manera que Pablo fue deudor, nosotros somos deudores también. Estamos en deuda. Eso no podemos cerrar los ojos, irnos a comer hoy y a ver qué pasa. No, estamos en deuda. Somos deudores, no solamente a la gente que no conoce a Cristo, somos deudores al Espíritu Santo. Creo yo que la iglesia de Cristo Jesús hoy en día es víctima de su propia generación, víctima de una filosofía de vida que dice, solo se vive una vez, así que sácale jugo a la vida. Solo se vive una vez, exprime la vida. Te lo debes a ti mismo, como dice el Brandy Domecq, te lo debes a ti mismo. El conocedor fuma radio. A Acapulco vámonos porque las sirenas nos esperan. Los hermanos acaban de regresar de Acapulco y me dijeron lo que más quería oír yo. Yo no quería oír del sol ni de la arena. Qué rico se comen mariscos, amén, ¿verdad? Estamos en deuda con nosotros mismos. Para el hombre que conoce a Cristo no es así. No tenemos deuda con nosotros mismos, tenemos deuda con Él. Y esa deuda es las almas de los que no le conocen. Cuando el momento que predico hoy, el momento que nos entregamos a Cristo, se nos entrega una cuenta en déficit, rojo, establecida por Dios, no por los hombres, por medio de su Espíritu Santo, y las letras pequeñas del acuerdo nos dicen que somos deudores al ministerio del Espíritu Santo. En Romanos 12, muy famoso el capítulo, versículos 12 y 13, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldiga, gozaos con los que se gozan, lloren con los que lloran. Es una deuda tremenda. Pero nuestra sociedad dice, gratifícate, complácete, mímate, consiéntete. Y la filosofía del mundo en el cual estamos en deuda, y no con Cristo, que es con quien deberíamos estar en deuda. La Biblia dice que no debemos nunca hacer provisión para la carne. Nunca hacer provisión para la carne que lleva a cabo sus lascivias. Tenemos una deuda con los que no conocen a Cristo, tenemos una deuda con el Espíritu Santo, y la única cosa que yo puedo decirle como pastor es, tenemos que pagar esa deuda. Cada uno a nuestro nivel tenemos que pagar esa deuda. Esa deuda no es
no es algo que escogemos tener o no. Nacemos al Evangelio endeudados. A la humanidad, de alguna manera, le han hecho tragarse la idea que un hombre espiritual es una persona que vive en una cueva y come pan y agua nada más, ¿no? Eso es, no, come frutas nada más, es un ermitaño y rechaza todo lo que no sea austero. Pero la palabra está hablando otra cosa completamente diferente, y eso diferente se encuentra en la aplicación práctica de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en las actividades comunes de nuestra vida y en las actividades rutinarias de nuestras vidas. Y que cuando negamos la carne, de inmediato le damos expresión al hombre espiritual. Si llega una muchacha bien bonita que te ve y te dice: Alberto, ¿sabes qué? Luego y contigo nada más. El momento, claro, la tentación va a estar ahí porque la carne es así. Tú le dices no por esto y esto, y tremenda oportunidad de dar un testimonio de Cristo Jesús, por esto y esto y esto y esto. Te quitaste la carne y abriste como hombre espiritual, te convertiste en un hombre espiritual en ese momento. Y si hacemos eso, mortificamos la carne, mortificamos nuestro cuerpo. Y es de lo que está hablando Pablo, algo que el Espíritu Santo hace en tu vida, algo que el Espíritu Santo hace en tu corazón. Significa que cuando hay necesidad, relegamos nuestra propia voluntad, nuestros deseos, nuestro tiempo, nuestro dinero, tomamos nuestras vidas ocupadas con familia, con trabajo, etcétera, etcétera, para darle expresión a Jesucristo en y a través de nuestras vidas. ¿No se ha dado cuenta cómo muchos cristianos no dan testimonio porque se avergüenzan? ¿Les da vergüenza? No puede ser. Le debemos al Señor. Significa sacrificar para ir a discipulado, significar los sábados para salir a evangelizar, mortificar, eso es expresar a Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en deuda con el Espíritu Santo. Le debemos santidad, le debemos labor, le debemos amor. Ser como Cristo Jesús no tiene por significado flotar por la tierra, siempre mirando hacia arriba, ¿no? Porque mucha gente piensa que ser espiritual es andar así, espera. Tú no tienes por qué esperar nada del cielo. ¿Dónde vive Cristo? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Deja de mirar tanto para arriba y saca lo que tiene. ¡Pum! Aquí está. Pero como no nos gusta mirar para adentro. Pero es ahí donde está. Es ahí, el Espíritu Santo está ahí. ¿Y qué dice la palabra? Que ese Espíritu Santo que está en ti te guía en toda verdad, te lleva a toda verdad. Le debemos eso. Ser como Cristo significa que al vernos confrontados diariamente con situaciones en las cuales tenemos que escoger hacer la voluntad de Dios o la nuestra, quiere decir que sacrificamos nuestra voluntad. Esa frase que a veces es muy pesada, tengo que, pesada a veces, tengo que. La obligación está ahí, debemos pagarla. Aún asesinando nuestra propia expresión para darle expresión a Cristo Jesús. Nuestra carne dice yo, nuestra carne dice mi placer, nuestra carne dice mi indulgencia, nuestra carne dice mi voluntad, nuestra carne dice mi tiempo, nuestra carne dice mi dinero, mi. Apréndanse el resto del do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hay un mundo mucho más grande, más allá del mí.
Pero el Espíritu de Dios gime y hace guerra en contra de la carne y nos dice, este es el camino, anda en él. El camino a la destrucción es ¿qué? Ancho. El camino de la salvación es angosto y pocos lo transitan. Cuando negamos a la carne, andamos en el amor ágape de Dios, y eso no es natural, pero es el resultado de comenzar a pagar las deudas que tenemos con el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 12 también los primeros 2 versículos, os ruego, en el amor de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos. Claro que es un sacrificio servir a Cristo. Claro, sí lo es. Yo le dije a un joven, es que me da, no sé qué, se van a enojar mis papás si les doy testimonio. Le dije, entonces prefieres mantener tu relación chida con tus papás, pero que se vayan al infierno. ¿Prefieres que se vayan al infierno a una bronca con ellos hasta que vean y entiendan cuál es la verdad y la realidad? Tenemos que escoger. Sacrificios vivientes aceptan a Cristo Jesús por el Espíritu, pero luego llega Satanás y les dice, oye, tú puedes seguir fumando, tú puedes seguir tomando, tú puedes seguir fornicando, tú puedes seguir maldiciendo, porque Dios es un Dios de amor y te va a perdonar. La Biblia dice que no podemos burlarnos de Él, de su gracia. Si tú le dices sí al Espíritu, matas los hechos de la carne, y al matar los hechos de la carne, comienzas a borrar esa deuda. Porque para tener pasión por las almas, tienes que tener la pasión de ser limpio ante Dios. Y por último, somos deudores a los perdidos, somos deudores al Espíritu Santo y somos deudores al llamado de Dios en nuestras vidas. ¿Alguna vez has considerado el llamado a morir? El llamado de Jeremías, el llamado de Pablo, el llamado de Pedro, el llamado de Tadeo, el llamado de Timoteo. ¿Sabe cómo murió Timoteo? Alguien dígame. Timoteo murió parándose enfrente de una marcha idólatra y decirles que tenían que destruir esos ídolos. Pero los mismos ídolos le partieron la cabeza del cuerpo y le dejaron tirado en el camino. Así murió el gran Timoteo, discípulo de Pablo. No son diferentes al nuestro, porque nuestro llamado es llevar el Evangelio a toda criatura. Ese es el llamado de todos los que son cristianos. Los llamados de Dios llevan consigo una enorme obligación. Y si no cumplimos con el mandato divino en San Marcos 16, estamos perdidos. Id y predicad el Evangelio a toda criatura y que se bauticen también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo dijo, mira lo que dijo Pablo. Dijo, ay de mí si no predico este Evangelio. O sea, él sentía la obligación y él asumió la deuda. A ver, antes de decir la escritura voy a ver si estoy bien. Gálatas 1:15, hablando Pablo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia.
Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Aún así, caminó su vida. ¿Sabe cuántas, la historia, ya esto es historia escrita. ¿Sabe cuántas órdenes de muerte de cristianos dio Pablo antes de convertirse al Evangelio? Más de 60,000 órdenes que asesinaran a hombres, mujeres, niños y niñas. ¿Cuál crimen? Creer en Cristo Jesús. Y aún así, el plan que Dios tenía desde el vientre de la madre de Pablo llega a manifestación y nace el apóstol de apóstoles. Dios me llamó desde el vientre de mi madre, pero primero fui un matón con doctorado. ¿Qué irónico es eso? Un matón bien educado. Lo que Dios tiene para su vida puede llegar más pronto o más tarde. Tú decides cuándo llega. No, tú. Mira, hermano. Tenemos un enorme llamado, dígame. Amén. Un llamado como el llamado de... ¿Usted cree que cuando Dios le habló a Pablo y le dijo, tienes que ir a Roma a predicar el Evangelio, ¿usted cree que él no entendió lo que le iba a pasar? Pero ¿a dónde fue a predicar, Pili, el Evangelio Pablo en Roma? También a los pobres. ¿Pero a dónde se metió, Nacho? No es a Matitla, San Juan. ¿A dónde se metió? No. ¿A dónde se metió? ¿Dónde se metió? Se metió y desde la casa del emperador predicó el Evangelio. Es como ir a Los Pinos, entrar a la fuerza y decir, aquí van mis sermones. Claro, le cortaron la cabeza. Cortaron. ¿Mandé? Así es, con el rey Agripa. Ahorita hay mucha gripa aquí en México. Un llamado peligroso, pero lleno de fruto. Alguien dice, pastor, si usted sigue yendo al Zócalo y predica como predica, lo van a matar. Pues qué glorioso, porque la palabra dice que los mártires están a un lado del trono. Sintiendo la vibra del Señor 24/7. Imagínate, al lado de Él, en su luz, en su gloria. Solamente los mártires. Así que si me pegan un balazo por predicar el Evangelio, bienvenido. Bienvenido. Mi esperanza sería nada más que uno de ustedes se parara y siguiera el sermón donde yo. Nuestros días, vamos, ya cuando estemos mejor, vamos al Zócalo. Bueno, no, ni tanto. Vamos enfrente a la iglesia católica aquí en San Cristóbal y predicamos ahí. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Pues eso está más cerca, ¿no? Es un llamado precario el predicar el Evangelio, pero debemos entender que ese es nuestro llamado. Cada persona en este lugar, este día, está llamada a predicarle el Evangelio a toda criatura, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Cuando llegamos, mi esposa y yo, y nos prestaron, nos dijeron, nos engañaron. Nos dijeron, tenemos un departamento que ustedes pueden usar sin pagar renta y todo, ¿no? Pues
Mi esposa y yo teníamos una percepción de lo que es un apartamento. Llegamos y estaba vacío. Enfrente un asesino, arriba un ladrón de carros, abajo quién sabe, aquí en la laguna. Ahí llegamos. ¿Y qué? Pues ahí predicamos el evangelio. Y al principio no oía. ¿Y saben qué buscaba yo? Se ponían en bolitas, había como 3 árboles nada más ahí adentro del patio, uno chiquito y otros un poco más grandes, y ahí estaban mirándole y platicando y que la vi, mira, ya, pues ahí, ¿saben qué? Quiero venir a decirles que Cristo les ama. Luego se me ponían así, pero oyendo. Llegaba un momento que yo tenía algo que hacer y me pasaba, oye, que no vas a hablar, no vas a predicar. ¿Sí? De regreso, predico. Da fruto. Y uno no sabe, a lo mejor está en la iglesia, pero les fue predicado el evangelio, fue sembrada la semilla en ellos, y ya otro vendrá a echarle agua, y otro vendrá a cosechar el fruto. Ahorita yo lo que quisiera es cosechar el fruto de muchos otros que han sembrado. ¿Sí o no? ¿Por qué no? Si la Biblia dice que puedo hacerlo. Y cuando predique, hágalo con gozo, hágalo con placer, hágalo por obligación, pero hágalo. Hágalo. Esas camas, hermana, sálvelas en el nombre de Cristo. Amén. No, háblele a las camas y díganle, aquí viene y se acuesta todo tipo de espíritu inmundo, que no les guste venir ya, que aquí nada más va a estar el Espíritu de Dios. Sean los resultados grandes, sean chicos, eso no importa, porque estamos en deuda a la gran comisión. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Estamos en deuda con almas perdidas, estamos en deuda con el Espíritu Santo, estamos en deuda con nuestro llamado en Dios, y la única cosa que yo quiero decirle hoy es, paguemos nuestras deudas. Paguemos. Si pagamos la primera, la iglesia va a crecer sin límites. Si pagamos la segunda, nosotros vamos a crecer sin límites. Y si pagamos la tercera, nuestra vida va a ser transformada de A a Z. No hay piedra, sino obedecer a Dios en este momento. A mí me impactó la primera vez hace tantos años que leí la escritura, que Pablo dijo, estoy en deuda con el hebreo, estoy en deuda con el griego, estoy en deuda con el sabio, estoy en deuda con el que no es tan sabio, estoy en deuda. Y estamos en deuda y tenemos que pagar esa deuda. Tenemos que pagar esa deuda, no queda otra. Señor, tantas gracias, Padre Santo, por tu Espíritu.